En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. ¿Cómo están? Iniciamos una nueva jornada. Este día, miércoles 30 de noviembre, se va el 11º mes de este año 2016. Compartimos con todos ustedes en esta primera emisión. Vamos a comenzar a recorrer nuestro espacio informativo en el día de hoy, como siempre, pues, con notas muy importantes en el escenario nacional y en el escenario internacional. Bueno, lamentablemente en la nota de sucesos destaca la llamada masacre de Barlovento. Siguen las investigaciones, comienzan a conocerse detalles. Ayer la Defensoría del Pueblo decía que las personas fallecidas no tenían antecedentes penales. Los testimonios de los familiares pues siguen creciendo por todas partes. Ayer hubo una sesión en la Asamblea Nacional donde se discutió el tema, con la intervención, por cierto, de estos familiares allí. Ya daremos detalles y haremos reseña en este sentido. Adicionalmente a esto, bueno, un acuerdo de la mayoría de la Asamblea Nacional, de la mayoría parlamentaria, rechazando lo que ha ocurrido y solicitando, pues, dentro del fragor de la discusión y de las intervenciones, la eliminación de las llamadas OLP y que cese la participación militar en este tipo de operativos. Que sea la policía quien asuma y que además tenga la responsabilidad en este sentido, ¿no? La verdad es que los testimonios en ocasiones fueron desgarradores. Hay señalamientos y acusaciones muy graves, muy serias que hicieron los familiares de las personas pues, que han muerto. Se habla de un número de 14, como se conversaba ayer aquí con el comisario Javier Gorriño, pero solamente han sido reconocidas 12 personas, ¿no? Eso destaca, obviamente, en todos los medios, en redes sociales y en la agenda que tenemos pautada en esta primera emisión del noticiero de Televen. Adicionalmente a esto, el problema de las lluvias se acrecienta. Lamentablemente hay que registrar un saldo pues, de personas ya fallecidas, el fragor, la intensidad de los aguaceros en diversos estados del país pues ha tenido sus efectos. Hay desplazamiento de personas, hay damnificados, hay derrumbes, hay deslizamientos, en fin, una lamentable circunstancia que se está viviendo al cierre de este año 2016. Bueno, en el terreno económico sigue destacando, evidentemente, y eso tiene reflejo en la conversación cotidiana, la estampida de ese dólar paralelo, porque quieras o no, por las limitaciones del control de cambio, por el difícil acceso al dólar oficial DICON, el llamado anteriormente dólar CIMADI, pues las personas que pudieran tener esa posibilidad tienen que ir al paralelo y en este caso algunos factores empresariales tienen que ir al paralelo para poder reponer inventarios. Pero con esta crecida permanente que ha tenido la paridad entre la moneda venezolana y la norteamericana, la situación es muy difícil e irremediablemente, indefectiblemente, eso va a tener un reflejo y un impacto en la inflación y desde luego en el deterioro acelerado que ya de lo suyo ocurre del salario de los venezolanos. Como suele decirse gráficamente, se convierte en sal y agua. Tampoco nada se gana si no se toman medidas colaterales, dicen los expertos. Tampoco nada se gana con seguir subiendo salarios, porque en la medida que van subiendo salarios, en esa misma medida va subiendo la inflación y se irá devaluando la moneda venezolana frente a la moneda norteamericana, la moneda estadounidense en realidad. Bueno, también lamentable, triste, lo que ayer reseñamos desde la apertura del noticiero. El avión estrellado, esto daremos detalles obviamente en esta primera emisión del noticiero de Televen. Ya se conoce definitivamente el saldo de víctimas. La última información oficial de la autoridad colombiana es que 71 personas, se habían dado diferentes cifras disímiles, algunas personas pues, 71 personas fallecieron y 6 lograron pues salvarse, algunas en estado muy delicado. Los testimonios, los videos que ruedan por las redes antes del accidente, todo ello ha creado un gran dolor y un gran luto mundial incluso, no solamente en la afición del fútbol, sino en general, porque fue una situación muy triste, sobre todo porque eran personas en un equipo junto con periodistas y acompañantes.
que iban a participar en una final de la Copa Sudamericana. Hay luto en Brasil, luto en Colombia, luto en Bolivia, luto en toda la América. Aquí también en Venezuela lo ha declarado la Federación Venezolana de Fútbol. Bueno, y hay mucho más. Vamos a comenzar a transitar entonces en esta agenda del miércoles 30 de noviembre, que da fin pues a este mes que estamos pues transitando. Vamos entonces con los titulares. De inmediato comenzamos. Bueno, los ciudadanos asesinados en Barlovento, Estado Miranda, no tenían antecedentes penales. Eso lo declaró la Defensoría del Pueblo. La Asamblea Nacional, como decíamos, aprobó un acuerdo en rechazo a la masacre de Barlovento. Lluvias. El Ministerio del Interior, o el Ministro del Interior y Justicia, confirmó el fallecimiento de 2 personas en el estado Lara por lluvias. Sin embargo, hay otras informaciones que tienen ubicación en diferentes medios de comunicación social que hablan de hasta 3 personas. Y en Puerto Cabello nada más hay, creo que 822 familias damnificadas. Bueno, el tema internacional, 12 muertos y 22 heridos deja un incendio en una residencia escolar de Adana, en el sur de Turquía. El tema económico, estaremos conversando con el presidente de Cavedrepa, Erich Harkov, a propósito de cómo impacta la situación económica de la pequeña y la mediana empresa. En arte y espectáculos, y con esto siempre cerramos, Lady Gaga reveló por qué terminó su relación con Taylor Kinney. Así que bueno, los amantes de la prensa rosa pendientes. Vamos con los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, el informe de los corresponsales como de costumbre, los titulares de la prensa internacional, informaciones de última hora, el tiempo y el tránsito. Pendientes del tiempo, a ver cómo están el día de hoy. Bueno, Cruzmila, Ricardo, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo transita? Bueno, con todo el resumen que tú hiciste, pues el panorama no pareciera muy alentador, ¿no? Sí. No, no lo es. Y al uno revisar los medios de comunicación social, que ustedes lo van a hacer de inmediato, uno se da cuenta que de verdad que vimos una situación muy lamentable, ¿no? Sí, señor. Sobre todo por esta situación en Barlovento, unos testimonios muy duros que se dieron el día de ayer en la sesión de la Asamblea Nacional. Muy lamentable esa situación que ocurrió, obviamente. Sí, entonces, bueno, las investigaciones determinarán quiénes son los responsables y algo más allá de que estén detenidos los aparentes o presuntos responsables materiales de este hecho tan grave y tan repugnante, sin duda alguna. Alguien tuvo que haber dado la orden, ¿no? Tiene que haber un responsable para que eso ocurriera. No es así nomás que llegan un grupo de efectivos militares y deciden, bueno, después de decir que los habían liberados, aparecen esos muchachos muertos. Bueno. Sí. Bueno, amigos, vamos a comenzar, Cruzmila. Así es. Vamos a la revisión. Con los titulares. La portada del diario El Nacional nos trae la siguiente información. Se agrava crisis económica y crece la inestabilidad política. Dirigentes alertan sobre un mayor descalabro social ante la incapacidad del gobierno de atajar la crisis generada por el plan económico que trajo precariedad al pueblo y arruinó el país. El alza del paralelo es una bomba atómica. Con la devaluación, el salario mínimo no llega a $25. También se aborda el tema que veníamos comentando, la situación ocurrida en Barlovento. Bajo fuerte custodia militar y policial fueron entregados en la morgue de Bellomonte 9 de los 12 cadáveres exhumados de la fosa común. La avanzada descomposición ha dificultado el reconocimiento de 3 cuerpos. Se reseñan acá las declaraciones de Pedro Silva, tío de una de las víctimas. El pueblo de Barlovento está devastado, se respira un sentimiento de desesperanza, dolor e indignación en cada rincón. Está herido de muerte. Vamos a revisar otro tema. Estudiantes y ciudadanía retoman lucha en la calle. Gremios, sindicatos y organizaciones no gubernamentales se comprometieron junto con los jóvenes a presionar pacíficamente para lograr la liberación de los presos políticos, la apertura del canal humanitario y la aprobación de un cronograma que conduzca al revocatorio o a unas elecciones presidenciales adelantadas. El gobierno no responde, petición de los médicos, crisis en el sector salud. No ha sido atendida ninguna de las misivas enviadas al presidente Nicolás Maduro solicitándole que abra un canal humanitario para contrarrestar la escasez de medicinas que atenta contra la vida de los pacientes en los hospitales públicos.
Bueno, la situación de las lluvias, en este caso en Carabobo, pues es lo más destacado para el día de hoy en el Universal, situación que además ya se viene presentando desde hace varios días. 3 muertos y 993 familias afectadas por las lluvias en Puerto Cabello. Cayó en 72 horas. La cantidad de lluvia que normalmente cae en 45 días, según datos de Protección Civil Carabobo. Sobre el caso Barlovento, el diario El Universal nos dice que el PSUV afirma que si alguien cometió delito debe pagar ante la justicia. Jorge Rodríguez, dirigente nacional del partido, expresó que el gobierno nacional no tapa nada a nadie. También de la Asamblea Nacional tenemos que aprueba una reforma unánime para investigar estos asesinatos y, por supuesto, no deja de mencionarse en ninguno de los diarios el día de hoy el lamentable accidente del equipo de fútbol chapecoense. Atribuyen a falla eléctrica siniestro del avión. Titular principal del diario El Nuevo País nos dice lo siguiente: diálogo en veremos si no hay resultados. La Mesa de la Unidad Democrática y el Nuncio Apostólico coinciden en la preocupación por la falta de resultados de las negociaciones con el gobierno. Diario BEA nos dice que el PSUV pide a mesa de diálogo defender la economía. Este es el titular más destacado para el día de hoy. Solicitarán entonces ante esta instancia que repudien el ataque contra el Bolívar. El dirigente nacional Jorge Rodríguez reprochó que las acciones contra la economía venezolana no cuenten con ninguna justificación, ni siquiera en el sistema económico y financiero capitalista. Derecha planeaba controlar el país desde la Asamblea Nacional, esto según el vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Istúriz. Él dice que el mayor error de la derecha fue haber creído que desde la Asamblea Nacional podrían controlarse todo el país y es precisamente esa la razón de su frustración y los ataques contra el resto de los poderes, señaló Aristóbulo Istúriz. Y por último, Maduro rindió homenaje a Fidel. El presidente Nicolás Maduro arribó ayer a Cuba para asistir al funeral del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Vamos con la portada ahora del diario 2001. Alerta máxima por aguaceros es su titular principal. Sumario: una vaguada causa los palos de agua que se mantendrán por lo menos 48 horas. El Ministerio de Interior y Justicia tiene encendidas las alarmas. Hay pronóstico de chaparrones con actividad eléctrica en la región oriental, central, llanos y occidentes. Cientos de afectados en los estados Miranda, Vargas, Lara, Carabobo, Táchira y Nueva Esparta. Por cierto que en el estado Lara fallecieron 2 personas y en el estado Nueva Esparta se reporta el fallecimiento de 1 persona por la situación esta de lluvias. Y a nivel nacional se reportan 4 personas desaparecidas. Forma parte del balance que da el Ministerio de Interior y Justicia con relación a este tema. Rechazan amenaza de poner bozal al pajarito azul, es otra de las informaciones. ONG cuestiona idea del presidente de Conatel de regular más las redes a fin de evitar la violencia. Declaraciones del defensor del pueblo, Tarek William Saab. No tenían antecedentes los masacrados en Barlovento. Entregaron restos de 9 de los asesinados por militares. Se esperan por alguna pista de otros 2 jóvenes detenidos hace mes y medio. Bueno, Últimas Noticias trae información sobre los nuevos billetes. Nos dice que al parecer pues, se avanza en cuanto a este tema. Luz verde para los billetes de 500 bolívares. Ricardo Sanguino declaró a Últimas Noticias que el Banco Central ordenó su impresión. Por otro lado, también en cuanto a temas económicos, el Ejecutivo evalúa nuevas tarifas en telecomunicaciones. Los estudios se hacen poniendo énfasis en proteger el poder adquisitivo de los venezolanos, destacó el presidente Nicolás Maduro. Y en cuanto a temas políticos, el PSUV dice que la MUD debe condenar ataque a la moneda. Vamos a revisar el mundo economía y negocios. Bueno, también va en sintonía de Últimas Noticias. Billetes de 500 bolívares van a circular en el mes de diciembre y reseñan justamente las declaraciones del diputado de la Comisión de Finanzas, Ricardo Sanguino. El parlamentario dijo que la información le fue suministrada por el presidente del ente emisor, Nelson Merentes. Bueno, tenemos información deportiva con Meridiano, en este caso pues una denuncia, un clamor de una situación que se viene presentando desde hace 52 días que no se cuentan con carreras en el hipódromo de La Rinconada. Una incógnita entonces es parte de esta portada. ¿Dejarán morir al hipismo?
músculo sin ejercitarse se atrofia y casi 2 meses de inactividad están atrofiando el hipismo de este país y causándole un daño potencialmente irreparable si las partes involucradas no reflexionan a tiempo. Pausa, amigos, en la próxima parte, reporte del tránsito y mucho más acá en la primera emisión del noticiero. Ya venimos. Bueno, vamos a comenzar con el Clarín de Aragua en nuestra revisión regional. En este caso, pues tenemos información de orden económica, ataque criminal al Bolívar, el PSUV denuncia campaña desde Cúcuta y Miami. Portada del diario El Oriental del Estado Monagas, Banca garantiza operatividad. A través de un comunicado, la Asociación Bancaria de Venezuela informó que durante el mes de diciembre la banca garantizará la prestación ininterrumpida de sus servicios presenciales y en línea. Información en cuanto a temas de salud. Nos trae noticias del TUI que circula en Miranda. Inician campaña de vacunación contra la difteria en el TUI desde el 23 de noviembre y como medida preventiva ante posibles casos, más de 100 profesionales de la salud están trabajando en el municipio Tomás Landero. Vamos con la portada del diario La Hora, que circula en el estado de Nueva Esparta. Dos temas vinculados a economía. Por un lado, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, señala que el Bolívar se derrite y el malestar empeora. Y también declaraciones de Luis Vicente León. Venezuela vivirá la peor etapa de inflación de su historia en el próximo año, 2017. La Mañana, que circula en Falcón, por lo menos su versión web, porque tiene tiempo sin circular en papel, nos cuenta lo siguiente: OLP convertido en excusa para matar a los venezolanos. Asamblea Nacional debatió masacre en Barlovento. Vamos con la portada del diario Notitarde del estado Carabobo. En un raspe, Ameliach inició el drenaje de Puerto Cabello. 2 bombas de achique y el gobierno nacional ayudaron. Panorama que circula en el estado Zulia nos dice lo siguiente: darán 6 horas más de agua. Esto en virtud de la crisis que con este servicio público pues se presenta en la entidad. Vamos con la portada del diario El Informador del Estado Lara, también en noticias de índole económico. Inflación podría cerrar entre 540% y 550%. Bueno, tenemos más información de carácter regional, pero en esta oportunidad en la voz de nuestros corresponsales. Hacemos de esta forma un contacto en directo con las regiones. Ya está completamente listo nuestro compañero Jesús Albino. Buenos días, Jesús. Hola, buenos días. Hacemos este contacto para informarles que las autoridades de la zona norte del estado Anzoátegui, encargadas de la recolección de basura en los 4 municipios que se ubican en esta zona de la entidad, solicitan a las personas sacar la basura en los horarios correspondientes y los días que le toca a cada comunidad para evitar la acumulación de desechos en las calles. Piden un poco de conciencia, pues el servicio de recolección de desechos sólidos se está realizando, pero también necesitan la colaboración de la población. Durante varias horas, habitantes de la comunidad indígena de Araima Tepuy, en el kilómetro 74 de la troncal 10 del municipio Sifontes, mantuvieron retenidos a 15 efectivos militares y exigían la presencia del ministro de la Defensa y de la ministra de los Pueblos Indígenas, pues ellos denuncian que durante mucho tiempo han sido víctimas de extorsión por parte de los efectivos castrenses y que además estos le estarían prohibiendo el envío de alimentos vía aérea. Amanecemos en el estado Aragua informándoles que más de 512 familias que residen en el sector Mata Redonda del municipio Girardot se encuentran anegadas en aguas servidas desde hace 10 días. Esto debido al hurto del cableado de todo el sistema de bombeo que funciona en esta urbanización, por lo que hacen un llamado urgente a la alcaldía del municipio Girardot a abocarse a esta problemática. Desde el estado Monagas informamos que el director de Protección Civil y Administración de Desastres, Raúl González, informó que solamente 2 viviendas resultaron anegadas en el municipio Acosta, producto de los fuertes aguaceros que cayeron el pasado lunes y la madrugada de este martes. Enfatizó que el municipio Maturín no hubo afectaciones. Asimismo, acotó que todos los funcionarios de Protección Civil se encuentran desplegados bajo el operativo Navidades Seguras 2016. Hizo un llamado a toda la población monaguense a tomar sus previsiones debido a que se prevé lluvias dispersas en la entidad
durante lo que queda de semana. Nos encontramos desde la parada que cubre la ruta del Cumaragoto, de Los Cocos y de San Juan, Cumaná, Estado Sucre. Aquí los usuarios se quejan porque a diario son víctimas de robo, por lo que hacen un llamado a los cuerpos de seguridad para que presten mayor patrullaje en la zona y así reducir los índices delictivos. Maracaibo no reporta novedades luego de las lluvias que se han estado registrando desde el pasado domingo. Sin embargo, bomberos y protección civil están alertas y piden a la población tomar en cuenta ciertas medidas debido a que el pronóstico meteorológico es que las precipitaciones seguirán, sobre todo durante toda esta semana. Desde Maracaibo, Lenín Daniel y Televen. Bueno, iniciamos la ronda de diarios internacionales en Colombia con la portada del diario El Espectador y obviamente ellos reseñan lo que fue el accidente ocurrido en cercanías de Medellín. Por siempre campeones, hacen en referencia pues al equipo chapecoense y a los jugadores que fallecieron en este accidente aéreo, junto también a un grupo importante de periodistas y a la tripulación que conducía esta aeronave. Bueno, por supuesto, la mayoría de los diarios internacionales hacen mención a este fatal accidente. Tenemos también para ustedes a presentarles la portada del Tiempo de Colombia. En este caso mencionan una de las pistas que se tienen en cuanto a qué pudo ocurrir aquí. El combustible, pista clave en caso del avión estrellado. Nos vamos a Brasil con la portada del diario O Globo, Tristeza Verde, y se reseña pues este lamentable accidente de este equipo que era justamente de Brasil. Bueno, también de Brasil tenemos el Correio Brasiliense. Ellos tienen una triste portada, por llamarla de alguna manera, en algún lugar entre las estrellas, chapecoense. Bueno, triste, pero a la vez muy bonita esa portada. Sí, una manera muy bonita de recordar de rendirles un honor. Vamos ahora con el diario ABC, porque fuera de nuestro continente también es noticia este accidente. Una cadena de negligencias llevó a la chapecoense hasta la muerte. El avión en el que viajaba el modesto equipo brasileño, donde fallecieron 71 personas, no era apto para la duración del trayecto y se le hizo esperar para aterrizar. Bueno, vamos a revisar cables que llegan a nuestra mesa de redacción. La Organización de Países Exportadores de Petróleo intentará cerrar un acuerdo para limitar la producción y estimular el alza de los precios. Esto a pesar de que las intensas negociaciones de las últimas horas han puesto de relieve importantes diferencias. A esto el ministro de Petróleo de nuestro país, Eulogio del Pino, aseguró que hay señales muy positivas para alcanzar un acuerdo definitivo en la OPEP. Sigue la huelga, nos vamos a Alemania porque la compañía Lufthansa anuló el día de hoy casi 900 vuelos debido a la protesta de pilotos que reclaman aumentos de salario, segundo día que se hace esta cancelación de vuelos. Y finalizamos con el siguiente tema. El príncipe saudita Al-Walid Ben Talal hizo un llamado para que cese el debate y se permita que las mujeres puedan manejar. Arabia Saudita es el único país del mundo donde las féminas tienen prohibido por ley ponerse frente a un volante. Bueno, interesante noticia. Nos vamos ahora con las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos proporciona el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMED para las próximas 6 horas. Van a continuar las precipitaciones, sobre todo, atención, en las siguientes entidades: Sucre, Anzoátegui, Monagas, Aragua, Miranda, Guárico, Apure, Barinas y Amazonas, principalmente con precipitaciones dispersas para el día de hoy. En el caso de Cumaná, mi querida ciudad natal, cielos nublados con precipitaciones, una temperatura entre 22 y 34 grados centígrados. Tucupita también con mucha nubosidad. La temperatura podría registrar un mínimo de 22 y un máximo de 34 grados centígrados. Y en el caso de San Felipe, nublado con precipitaciones, la temperatura rondará entre los 22 y 33 grados. Bueno, recuerden que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ustedes pueden ingresar a la página que tienen acá en sus pantallas, www.inamed.gov.be. Nos vamos a continuación con Ricardo Salmerón, la información del tráfico, y vamos a ver qué otras cositas nos llegan por allí a través de nuestras redes. Adelante, Ricky.
Bueno, comenzamos informándoles que hay buena marcha en la autopista Valencia-Puerto Cabello. Algunos tramos con escombros. Atención entonces a los conductores a estar pendiente de estos tramos. Nos dicen que la regional del centro, tramos sin novedad. También nos señalan que la Caracas-La Guaira sin reportes negativos en ambos sentidos. Esta imagen corresponde a la Gran Mariscal de Ayacucho vía hacia Caracas. Marcha lenta en lo que corresponde a la zona de Parque Caiza. Bueno, mira, nos mandan una tortillita de la mañana para una tortillita de papas de Zoraida Rosa Villán. También por aquí tienen, esto es una comida como japonesa, ¿no? Ahí parece, unas galletitas que están por acá. Acá el señor Luis Isaías nos envía esta imagen con sus tradicionales arepas, que quita el periódico de la cocina, por favor. Pero, señor Luis. Señor Luis, vamos a evitar accidentes, ¿verdad? Cuando pase el susto, que entonces se le prende el periódico. Y mira, bueno, no podemos dejar de nombrar esta tabla. Va de primero el Zulia. Tenemos pocos días, o muchos días que no hablamos del béisbol. De primero va el Zulia. Y en los últimos puestos, chicos, el Magallanes y el Caracas. ¡Qué cosa! Lo que llaman los eternos rivales. Caramba, mira, y yo, bueno, no es que estoy tan bien, pero mejor que ustedes. Bueno, Tú te estás tomando tu tecito de moringa ahí tranquilita. ustedes van a, Estoy relajada por los es momentos posible dentro de la que ustedes lleguen clasificación estamos. al round robin arrastraditos. Pues. Ahí van. Ahí va. El Caracas y el estamos, Magallanes no sé. Yo creo que van a tener que repensarse, sobre todo quienes dirigen la operación de ambos equipos. Pero me preocupa mucho la del Caracas, ¿no? Que viene dando tumbos no de ahora, desde hace No, tiempo. desde el anterior. Mira, cuando también. ustedes quieran les traigo su planilla. No, a eso no llegamos, pero prefiero retirarme de ver el béisbol. prefiero. Que tampoco te confieso Mira, que lo estoy viendo, pensaron, que tampoco ese lo estoy viendo silencio. mucho. Ajá, ese silencio Yo dice mucho, me el que el dedico, gallo más, otorga, dice me dedico por al fútbol más bien, que es mucho más emocionante en este momento. Convenientemente, Carlos. Bueno, parte de un retiro estratégico, momentáneo. El descanso del guerrero. Sí, así es. Después ya veremos para la próxima temporada. Bueno, ni modo. A resumir titulares que tendremos en breve en detalles en esta primera emisión del noticiero de Televen. Bueno, toda la reseña que gira alrededor de este lamentable y muy triste caso de la llamada masacre de Barlovento, con la muerte hasta ahora de 12 personas oficialmente. Se habla de 14. Lo que fue la discusión ayer en la Asamblea Nacional, el reconocimiento de la Defensoría del Pueblo, de que no tenían antecedentes penales, el testimonio, las denuncias de los familiares, en fin, muy mal la situación. Haremos nuestro recorrido, como ya es usual, por el escenario político venezolano y las dificultades que hay alrededor de la mesa del diálogo y también las dificultades internas que tiene la oposición venezolana. Las lluvias, sus efectos y consecuencias. De acuerdo a la reseña informativa, hay 3 muertos. Ayer el Ministerio de Interior y Justicia reconoció 2 en Lara, pero hubo uno también en Nueva Esparta, un discapacitado que fue arrastrado por las aguas. Y bueno, y los damnificados y personas que han tenido que abandonar sus hogares en diferentes sitios del país. La reseña informativa sobre el accidente aéreo obviamente estará en esta primera emisión y otras notas internacionales. En el segmento de entrevistas conversaremos con Erich Harkov, quien es el representante de la pequeña y la mediana empresa, cómo está afectando la crisis y cómo impacta esta situación que se está registrando con la estampida de ese dólar paralelo a el sector. Y bueno, y al concluir estaremos como siempre con arte y espectáculos. Bueno, y hasta ahora se integra a nuestro equipo nuestro compañero Héctor Matos. Buenos días, Héctor. Lamentablemente Gaudí no nos puede acompañar. Buenos días, mi querida Cruz. Mira, en efecto, Gaudí está un poco indispuesta, la garganta, ya sea, no notamos ayer que en cualquier momento se queda sin voz, está de reposo. Bueno, mejórate rápido, Gaudí. Claro que sí, aquí te esperamos. Comenzamos con los detalles de las informaciones, amigos. Les comentamos que autoridades de Aeronáutica Civil de Colombia hallaron las cajas negras del avión siniestrado perteneciente a la aerolínea Lamia. Entre los fallecidos se encuentra Ángel Lugo, un ingeniero nacido en Venezuela. Sin dar mayores detalles, el personal aeronáutico reportó el hallazgo en perfecto estado de las cajas negras del avión Abro Regional Jet 85, aeronave en la que viajaban 67 personas, de las cuales fallecieron 71, divididas entre 47 futbolistas del equipo brasileño Chapecoense, 21 periodistas y 7 tripulantes. Entre los que se encuentran un joven venezolano de 29 años, oriundo del estado Miranda, que operaba como técnico de la aerolínea fundada en el año 2009 en el estado Mérida, pero que debido a la falta de permisos aprobados para su operación, se trasladó hasta Bolivia y comenzó a prestar servicio para varios equipos de primera división como la Vinotinto y la selección argentina.
Tras el accidente, la Federación Venezolana de Fútbol decretó 2 días de duelo en el balompié criollo, mientras que el gobierno venezolano emitió un comunicado en el que abogan por la pronta recuperación de los sobrevivientes y se solidariza con las familias de las víctimas. El mandatario colombiano Juan Manuel Santos también envió sus condolencias a todo el pueblo brasileño. Quiero expresar a nombre mío y de todos los colombianos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a los familiares y amigos de las víctimas del accidente aéreo ocurrido anoche en cercanías del aeropuerto de Río Negro, en Antioquia. Esta labor permitió rescatar con vida a 6 personas. Están siendo atendidas en el hospital, tengo entendido que 2 de ellas están graves. La Aeronáutica Civil trasladó a sus más experimentados peritos al lugar del accidente. Se estableció comunicación permanente con las autoridades aeronáuticas bolivianas para coordinar con ellos la investigación. Por otra parte, según reportes de medios locales, la Agencia de Aviación Civil de Brasil le habría negado la autorización de un vuelo charter que el club había contratado inicialmente para su traslado a Colombia, por lo que procedieron a viajar hasta Bolivia para usar la aeronave de Lamia. Cerca de las 9:30 de la noche, esta se reportó como desaparecida y 1 hora después se descubrió que se había estrellado. De acuerdo al reporte de la Aeronáutica Civil colombiana, la tripulación solicitó aterrizar por falta de gasolina y segundos después declaró una emergencia por fallas eléctricas. Entre tanto, el fundador de la aerolínea Lamia, Ricardo Albacete, expresó que el avión pudo haber sido impactado por un rayo que apagó los motores. Bueno, cambiamos de tema. Los ciudadanos asesinados el pasado fin de semana en Barlovento, Estado Miranda, no tenían antecedentes penales. Así lo aseguró el defensor del pueblo, Tarek William Saab. Además, informó que de los 12 cuerpos hallados, solo 9 han sido reconocidos. Como defensor del pueblo quiero aclarar, puesto que alguna versión sumamente infame de voceros para nada calificados en el tema han querido enlodar la imagen de estos ciudadanos, campesinos, familias humildes del municipio Acevedo y tildarlos de miembros de bandas criminales. Y debo aclarar que tampoco se conocían entre sí, es decir, no estaban para nada emparentados. El defensor aseguró que apenas estuvo al tanto de la situación, solicitó al presidente de la República abriera una investigación al caso. Destacó que la Defensoría entrevistó a los familiares de las víctimas, al igual que a 2 testigos, quienes aportaron información valiosa que presumían la responsabilidad al coronel José Ángel Rojas, al mayor Luis Eduardo Romero y a 9 militares más adscritos al batallón 323, destacados en Aragua. Según Tarek William Saab, el caso no quedará impune. En el artículo 29, de nuestra Constitución, algo muy innovador. Quienes cometan delitos de lesa humanidad, violaciones a derechos humanos, crímenes de guerra, etcétera, no tendrán inmunidad, no tendrán beneficio de ningún tipo, ni el fuero militar deberá investigarlo, sino la justicia penal ordinaria. Eso es algo importante que debo destacar. Es la justicia penal ordinaria la que está investigando estos hechos, junto con la Defensoría del Pueblo, que participa por solicitud de las víctimas. Tarek William Saab considera que debido a las recientes actuaciones de las OLP es necesario que se revise y mejore las medidas de combate contra la delincuencia. Aseguró que la Defensoría del Pueblo ha recibido 100 denuncias de violación en derechos humanos en operaciones de liberación del pueblo. Harley Monseguilemón, Televen. Y este martes fue aprobado por unanimidad parlamentaria un proyecto de acuerdo en rechazo a la masacre perpetrada por efectivos del Ejército Nacional en Barlovento, Estado Miranda. La diputada Delsa Solórzano informó que de acuerdo a testimonios de familiares de las víctimas, aún existe una gran cantidad de desaparecidos por esta masacre ocurrida en Barlovento. Exhortó al Ejecutivo Nacional a detener las operaciones de liberación del pueblo, donde aseguró que se ven afectados tanto delincuentes como personas inocentes. Nosotros queremos pensar que no todos los funcionarios militares son capaces de masacres como estas. Nosotros tenemos la obligación de exigir la renuncia inmediata del ministro de la Defensa y la renuncia inmediata del ministro de Interior y Justicia. ¡Ya basta de OLP! Estos se han convertido en operaciones de exterminio. Los comunicados de condolencias y medidas de correctivos
son flacos favores a los correctivos que este país necesita. ¿Dónde están las medidas del CEOFAN? ¿Dónde están las medidas del alto mando? ¿Dónde están las medidas del Ministerio de Interior y Justicia para evitar que este tipo de flagelos se sigan repitiendo en nuestro país? No basta con degradar, no basta con sacar de sus filas a los responsables de esta masacre. Hay una política superior que está fracasando. Igualmente, la bancada oficialista le dio su voto al proyecto de acuerdo que rechace este atroz acontecimiento. Sin embargo, destacaron que el gobierno nacional ha actuado en el tiempo establecido, situación que a su juicio no ocurría en años anteriores. Queremos expresar que este hecho aislado es rechazado desde el ministro del Poder Popular para la Defensa. Y este hecho, en el término inmediato, han sido sancionados 11 militares, 2 oficiales superiores y 9 tropas profesionales. Ante estos operativos de seguridad que ha venido implementando el gobierno nacional en todo el país, los diputados opositores lo consideraron como una nueva política fracasada. Sin embargo, en este caso en específico de la masacre de Barlovento, exigieron no politizarlo y sancionar a cada uno de los responsables. Kevin Alfonso Gil, Televen. El ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, confirmó el fallecimiento de 2 personas en el estado Lara. Al regreso, los detalles de esta y otras informaciones. Ya venimos. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, confirmó el fallecimiento de 2 personas en el estado Lara y la existencia de 933 familias afectadas en Puerto Cabello a causa de las fuertes precipitaciones registradas en los últimos días. Tenemos afectaciones en el estado Carabobo, específicamente en Puerto Cabello. Ya tenemos 933 familias afectadas. Tenemos afectaciones en el casco central de Puerto Cabello, en el casco histórico, específicamente 18 calles. Además tenemos 54 personas en un refugio temporal allá mismo en Puerto Cabello, en el estado Lara. El día de anoche se desbordó la quebrada del Tomo, ocurrió un desbordamiento de la quebrada y con ella arrastró la corriente. Lamentablemente tenemos 2 personas fallecidas, se están procediendo a la identificación. Reverol señaló que además hay una persona fallecida en Nueva Esparta. El presidente Nicolás Maduro llegó este martes a Cuba y rindió tributo al expresidente Fidel Castro. El primer mandatario firmó el libro de condolencias expuesto en el monumento del prócer independentista cubano José Martí. Más tarde se inició formalmente el acto en la Plaza de la Revolución de La Habana, encabezado por el gobernante Raúl Castro. Entre los representantes internacionales que acudieron a la isla se encuentran los presidentes de Bolivia, Evo Morales, de Nicaragua, Daniel Ortega, de Ecuador, Rafael Correa y de México, Enrique Peña Nieto, además del rey emérito de España, Juan Carlos I. Incendio en residencia escolar en Turquía deja 12 muertos. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos. La Asamblea Nacional aprobó este martes un acuerdo especial para atender la escasez de efectivo en el país. Consideraron pertinente la implantación de un nuevo cono monetario. Esto se cuenta en un país medianamente civilizado, no se puede creer. Que un país, que un banco central, que tiene una casa de hacer dinero, no hay dinero en la economía. Esto es inaudito lo que pasa en Venezuela. Pero como la Asamblea Nacional es responsable, discutió la actualización del cono monetario. Y aquí está el acta de la Asamblea Nacional. Se planteó en su debida oportunidad la necesidad de establecer un nuevo cono monetario. El Banco Central de Venezuela ya mandó a fabricar los billetes y que vienen en diciembre, los de 500 bolívares, ya vienen. Y todo eso que él mencionó allí, el cono monetario, de eso lo tiene ya el Banco Central y el Banco Central lo ordenó. Por otra parte, el Parlamento venezolano también aprobó este martes un proyecto de acuerdo en apoyo a las víctimas de las inundaciones registradas en los últimos días en la ciudad de Puerto Cabello, estado Carabobo. Exigieron a las autoridades un nuevo sistema hidroeléctrico para la empresa Hidrocentro que permita mejorar los drenajes en esa región.
Este martes se tenía previsto debatir un proyecto de acuerdo sobre el 100º aniversario del nacimiento del expresidente de Venezuela, Ramón J. Velázquez. Sin embargo, por sus familiares no poder asistir al hemiciclo, fue diferido este punto para la siguiente sesión, que fue convocada para este miércoles a partir de las 2:30 de la tarde. Kevin Alfonso Gil, Televen. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, aseveró que el proceso de diálogo será infructuoso porque no hay democracia en el país. La afirmación la hizo durante la instalación del Grupo de Amistad entre Venezuela y la Unión Europea. El acto se realizó en el Salón de los Escudos del Palacio Federal Legislativo. Allí el presidente del Parlamento aseguró que los países que integran la Unión Europea están informados de la situación que atraviesa el país. A su juicio, el diálogo va a ser infructuoso porque no hay democracia y el gobierno no va a permitir elecciones. Hecho que calificó como inadmisible, pues señaló que un gobierno solo debe permanecer en el poder por la voluntad popular. Posterior a este encuentro y desde el hemiciclo protocolar, el diputado Henry Ramos Ayub reiteró que Venezuela enfrenta una crisis política, económica y social a la que se le ha promovido una salida constitucional y democrática a través del revocatorio, pero la misma ha sido torpedeada desde el Ejecutivo. Paradójicamente eso no fue para perjudicarlo, sino para salvarlo, para darle una oportunidad, pero para que saliera por lo menos caminando sobre sus pies, con más o menos decoro. Bueno, me revocó la voluntad popular y no aceptó ese salvavidas. Y hemos tratado de plantear otras soluciones electorales anticipadas, sobre todo para evitarle a Venezuela una tragedia. Ese gobierno va a terminar sus días mucho antes de lo que lo va a terminar esta legislatura. Esta Asamblea Nacional va a ser el Parlamento durante lo que queda de este gobierno y va a ser Parlamento también del próximo gobierno. Asimismo, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, anunció que en el mes de diciembre presentará su informe de gestión. Mardolay Prin, Televen. La dirección del PSUV enviará a la Comisión Económica de la Mesa de Diálogo una solicitud para repudiar las acciones en contra de la moneda venezolana. Denunciar el ataque artero, criminal, brutal, feroz que se está dirigiendo contra la economía de Venezuela y contra nuestra moneda, el bolívar. Como que el pasado día domingo, Dollar Today decidió, porque le dio la gana y sobre todo porque es el artífice de esa guerra en contra de Venezuela, aumentar en 600 bolívares el llamado signo de Dollar Today y de dólar Cúcuta. Es una acción criminal contra la moneda, contra el pueblo de Venezuela entero. Es un crimen, es una bomba arrojada contra todas y contra todos. Por otro lado, Rodríguez repudió en nombre del gobierno, los hechos ocurridos en Barlovento y Cariaco, asegurando que los culpables han sido dados de baja con deshonra y que pagarán con prisión por el crimen cometido. El alcalde de Caracas expresó sus condolencias al pueblo de Cuba por la partida del presidente Fidel Castro y ordenó brindar tributo a su nombre en todas las plazas Bolívar del país durante los días de duelo. $12 muertos y 22 heridos dejó un incendio en una residencia escolar de Adana, en el sur de Turquía. La mayoría de las víctimas eran niños. Equipos de rescate recuperaron 12 cuerpos y los heridos fueron enviados a centros hospitalarios. El grupo terrorista Estado Islámico reivindicó la autoría del ataque que perpetró un estudiante somalí en la Universidad de Ohio. El asaltante llevó a cabo la operación en respuesta a la coalición internacional que lucha contra los yihadistas en Siria y en Irak. El Senado de Colombia aprobó el acuerdo de paz con la guerrilla FARC con un total de 75 votos por el sí y ninguna en contra. Fue aprobada la propuesta presentada por un grupo de senadores para refrendar el acuerdo final de paz, el cual fue firmado la semana pasada por las partes para poner fin a un conflicto armado de más de medio siglo, informó el secretario de Senado de ese país. En información de última hora, la UNESCO declaró la rumba cubana una mezcla festiva de baile y música como patrimonio inmaterial de la humanidad. Así lo anunció la organización con sede en ese país. Con el motivo de dar inicio a la Navidad en el municipio José Ángel Lamas del estado de Aragua, el cantante colombiano John Alex El Guajiro otorgará un concierto especial junto a varios talentos venezolanos.
venimos también a unos conciertos estos fines de semana. Vamos a estar dándole la bienvenida a la Navidad este jueves 1 de diciembre en Santa Cruz. Vamos a darle la bienvenida a la Navidad junto con grandes orquestas de aquí de Venezuela, la Villos Caracaboy, va a estar Los Melódicos y por supuesto por Colombia estaré yo cantándole todas mis canciones. También se pudo conocer que para promover la cultura musical en la capital se coordinó una presentación de John Alex en el marco de la celebración del Festival Suena Caracas, el cual se espera sea reprogramado. Bien amigos, momento de una pausa, pero ya viene la entrevista, Cruzmila. Así es, en la próxima parte Carlos Fernández entrevistará al presidente de Cavedepra, Erich Harkov. Bueno, Erich Harkov nos acompaña. Pequeña y mediana empresa, Erich. Bueno, estamos en una situación de verdad y cuando uno abre páginas y revisa escritos y lee a personas que manejan el tema económico y el sector financiero, uno dice, bueno, pero ¿a dónde vamos a llegar? La situación es crítica, hay una estampida de la paridad dólar-bolívar. Eso va a tener indudablemente un reflejo y ya comenzará a tener en breve un reflejo y un impacto en lo que es el perfil inflacionario. Los pronósticos no pueden ser peores para el cierre y los que se visualizan, y dicen algunos analistas, hacia el año 2017, pues parece ser que serán aún peores de los que hemos vivido. ¿Cómo se afecta a la pequeña y la mediana empresa con todo esto? Bueno, la pequeña y mediana empresa ya ha venido afectado desde hace aproximadamente 4 o 5 años y cada día más afectado. Pero no hay política concreta, específica, de incentivo a las pequeñas y medianas empresas. Hasta tanto no se le cancele la deuda a los proveedores internacionales, vamos a continuar con estos problemas. Fíjate, no se consigue medicina de muchos productos. ¿Por qué? Bueno, porque esos proveedores de esos productos dejaron de despachar a Venezuela. Y muchas de esas medicinas no tienen sustitutos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, sigue y continúa la crisis. Y eso va a continuar porque tiene que haber un plan para ir cancelando, abonando por lo menos una parte de la deuda adquirida legalmente por las empresas, año 2012, 2013, 2014. Eso se ha olvidado. ¿Por qué crees tú el alza desmesurada del dólar? Eso tiene que ver por eso. Las empresas, si tú vas a solicitar divisas hoy en día, tasa CIMADI, que supuestamente es una... ¿Quiénes acceden a esa tasa DICOM, no antes CIMADI? ¿Quiénes tienen acceso a ella? ¿Quiénes tienen acceso? Eso es una buena pregunta. La gente se va al paralelo, Erich. ¿Y qué ocurre? Ahora, compras, había aparentemente una cierta estabilidad, vinieron insumos, vinieron productos, hubo una reposición de inventario. Pero con esta estampida, producto de una presión del gasto público, ¿cómo va a ser un empresario, un pequeño o mediano empresario de cara a un futuro de muy corto plazo? Claro, ¿cómo repones inventarios? Claro, porque tú no sabes cuáles son tus costos. Claro. Entonces, ¿cómo tú vas a reponer un inventario? Si a lo mejor eso que tú vas a vender, estás perdiendo. No tienes ni por lo menos la ganancia máxima. Porque otra cosa, sigue la ley de costos y precios. Y esa ley de costos y precios tiene supuestamente una regulación dentro de la cadena, dentro del precio, porque quien fija el precio es el proveedor, es el fabricante o el que importa. Entonces, aguas abajo, ¿cómo hace esa pequeña y mediana industria que está abajo? Ahora fíjate, otra variable, inflación, reflejos sobre esa inflación con esta estampida de este dólar paralelo, que definitivamente es al que tienen acceso, como suele decirse, los mortales. Detrás, pegado a la cola de la inflación, está el factor especulativo. Se van a permeabilizar muchos vivos de costumbre para aprovechar la ocasión para subir precios. O sea que nos vamos corriendo a punto de cruzar el umbral de la hiperinflación. Sí, donde los precios suben por horas. Sí, es que estamos ya en un proceso de hiperinflación. Es que ya lo estamos viviendo. Eso ya desde hace aproximadamente 3, 4 meses, Venezuela es una economía de hiperinflación. ¿Qué más queremos? Que llegue la inflación a 1000%. Sí, ya la inflación, el año pasado, datos del Banco Central cerró en 180%. Ahora, este año, tasa del Banco Central, ¿cuánto será?
Se habla de probablemente no lo digan, ¿no? Pero la proyección que incluso presentábamos hoy en algunos medios de comunicación social hablan de una tasa del 520 o el 540%, una absoluta locura. Y lo que pronostican algunos analistas es que hacia el año 2017 será peor aún. O sea, la gente se va a quedar, no solo que no habrá productos, habrá escasez y desabastecimiento, sino va a tener cómo comprarlos sencillamente. Sí, yo digo que esté pasando eso en un país que es un país petrolero, un país con recursos. Entonces, ¿falta de qué? Bueno, de decisiones se supone, pero si no se cambia la estructura o el modelo o no hay flexibilidad en ese sentido y se sigue rogando al cielo, prendiendo una vela para que suban los precios del petróleo, eso no va a ocurrir, Sí. No hay nada que indique que eso vaya a ocurrir. Sí, Subirá un poco, pero eso no resuelve el problema de fondo. Sí, la época de esperar que los precios del petróleo suban para que reaccione, eso realmente eso no es. Porque hay que tomar acciones. ¿Cómo crear una economía estable? Eso sería lo más importante. Y para eso hay que hacer una serie de correcciones dentro de la economía, de las variables económicas. Ahora, y eso hay que hacerlo. Ahora, Eric, ¿cómo va a transitar la pequeña y la mediana empresa frente a esta realidad que estamos viviendo, ¿no? Bueno, de cara al próximo año? Lo que han venido haciendo hasta este momento es reducir los costos al máximo. Empresas que tenían 10, 15 trabajadores, pues se quedaron 3 trabajando. ¿Ok? Y el año que viene, pues a lo mejor se quedará 1 o 2. Y después al final tendrán que cerrar, porque si tú no tienes nada que vender, nada que ofrecerle al consumidor, pues tienes que cerrar. Es cierto que algunas empresas van a cerrar a comienzos de diciembre porque precisamente lo que dices, no tienen nada que ofrecer. Bueno, ha habido empresas que ya salieron de vacaciones. Hace 2 semanas empezaron a salir de vacaciones, dándole pues ¿por qué? Porque no tienen nada que ofrecer. Se ha cerrado prácticamente. Acuérdate que Venezuela fue un país y ha sido siempre un país importador. ¿Ok? Pero llegó a tener un buen proceso en algunas áreas, un buen proceso de sustitución de importaciones. Hubo en ciertos sectores de la agroindustria o incluso del sector industrial posibilidad, pues, aun cuando de nutrirse de insumos internacionales, de desarrollar pues una buena industria nacional. Sí, eso y dio sus resultados, porque en los años 70, en los años 80, hubo ese proceso y gracias a ese proceso, las fábricas que hay hoy en día, bueno, salieron de ese proceso y son las que eventualmente algunas están exportando, que es lo que el país requiere, la exportación. Pero para poder exportar en grandes cantidades hace falta la sinceración de los costos. Ese es uno de los graves problemas que nosotros tenemos. Con esta inflación, ¿cómo tú puedes fijar los costos de las empresas? No pueden. Y en el sector que tú representas, por ejemplo, adicionalmente pues, a lo que es la generalidad institucional de la pequeña y la mediana empresa. En la parte de maquinarias, equipos y repuestos agrícolas, por ejemplo. Bueno, eso está tal cual como estaba hace 2 o 3 años. Los planes de producción reconocidos por el ministro de Agricultura se requieren más de 3.400 millones de dólares para reactivar nada más el sector vegetal. Nosotros consideramos que nada más en maquinaria hace falta 3.000 millones de dólares para los próximos 2, 3 años. Entonces, si eso no se hace, no se reactiva la producción nacional, que es lo que importa. Porque no puede ser que sigamos importando una cantidad de productos, por ejemplo. No, ya no habrá divisas para eso, ¿no? No habrá divisas para eso. Entonces tenemos que ir a la producción interna de arroz, por ejemplo. ¿Cómo pues? Tú vas a los sitios. Sin incentivos eso no ocurre, Eric. Eso no, por eso. Mira, una última pregunta. ¿Tú crees que de verdad, escuchándote, y lo he comentado también con otras personas, nos vamos aproximando de seguir las cosas así a un país en ruinas? ¿Llegaremos a ser un país en ruinas? Bueno, mira, Venezuela es un país con muchos recursos, y tanto el recurso humano
es muy importante. Aquí hay mucha gente capaz que puede resolver las situaciones, pero tiene que haber ese consenso y el gobierno tiene que darse cuenta de algo, que no está funcionando el sistema, no está funcionando. Entonces, yo no creo que lleguemos a ese punto en ruina, pero sí vamos a pasar por unos tiempos muy turbulentos. Bueno, muy bien. Erich, muchas gracias, muy amable por haber estado con nosotros y plantear tus inquietudes y reflexiones sobre este tema que de verdad nos está angustiando muchísimo. Vamos a una pausa, al retorno al segmento del actual. Muy buenos días para toda Venezuela y sean bienvenidos una vez más a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros, basta un tweet a nuestras cuentas, @loactual, Instagram, @loactual, Piso TV y por supuesto mi cuenta en todas las redes sociales, @BarbieGarridoM. Comenzamos las informaciones con Luis Miguel, quien podría perder su yate. Se ha dado a conocer que su embarcación está detenida en Miami por las autoridades marítimas del lugar, debido a que tiene meses que no paga el mantenimiento ni los permisos para tenerlo inmovilizado. Como todo vehículo, tiene que pagar derechos, impuestos y mantenimiento. Si no lo hace, la Marina puede retenerlo en garantía, dijo el personal que trabaja en ese lugar. Recordemos que el yate fue un autorregalo que se hizo el cantante en el año 2007 y que le costó en aquel entonces cerca de 60 millones de pesos. Les cuento que Taylor Swift tendrá su propio canal de televisión, en el cual se transmitirán todo el día los videos musicales de la estrella y el detrás de cámara de los mismos, así como sus presentaciones, su preparación en camerinos y material relativo a ella. Desde hoy, la compañía AT&T tendrá un servicio de televisión en el cual anunció que pactó con la artista. El trato, que se firmó en octubre, es por varios años e incluye la actuación de Swift en el próximo Super Bowl, en el mes de febrero del próximo año. Continuamos con Britney Spears, quien al parecer tiene nuevo novio. Se trata del modelo Sam Asghari y lo podemos ver en el último videoclip Slumber Party de la cantante. Se ha podido ver a la pareja comiendo juntos en varias ocasiones desde que rodaron el audiovisual, pero los rumores aumentaron cuando Sam subió una historia a Instagram el sábado junto a Britney y emoticones de sushi. Su presunto nuevo romance tiene 12 años menos que ella y hasta el momento la princesa del pop no ha confirmado la relación. Cambiamos de tema y es que la gira de Coldplay fue elegida como la más popular del año. La encuesta realizada por una reconocida compañía de venta y distribución de entradas dio como ganadora a su reciente gira que vendió más de 1 millón de entradas en el año 2016. Por su parte, Chris Martin, cantante de Coldplay, señaló: "Gracias a todos los que han votado, los conciertos que hemos hecho este año han sido muy especiales para nosotros, lo que es maravilloso saber que también lo han sido para nuestros fans". Su gira estuvo por más de 100 conciertos en Norteamérica, Latinoamérica, Europa y Asia. Y finalizamos con la actriz Bárbara Mori, quien es investigada por supuesto lavado de dinero. Según publica una revista especializada en espectáculos, todo comenzó en marzo de 2014, cuando las autoridades comenzaron a investigar a un grupo por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Más tarde se dieron cuenta que la empresa de Bárbara mantenía una estrecha relación con ellos. Una de estas transacciones fue por 27 millones de pesos, pero la procedencia de dicho dinero no ha podido ser comprobada. Como si no fuera suficiente, la también modelo había retirado 13 millones de pesos en tan solo un día, lo cual ha hecho que su situación legal sea crítica, debido a que no encuentra ayuda ni tampoco cuenta con los recibos fiscales para comprobar el origen y destino del dinero. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. El paso es contigo, Carlos. Bien, gracias. Bueno, uno escucha esas informaciones y dice, oye, pues el dinero, la codicia, la ambición es una cosa desmedida, ¿no? Sí, señor. Bueno. Aquí la pregunta es qué va a pasar con el cono monetario. Bueno, hasta mañana. Chao.